Entramos en el quinto día del Adviento. Su Santidad Juan Pablo II, en su homilía del 14 de diciembre de 1980, nos ha expresado que hay diversos advientos que se repiten cada año y todos se orientan hacia una dirección única. Todos nos preparan a la misma realidad. En las lecturas que leemos durante este tiempo, el apóstol Santiago nos dice: Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Y añade inmediatamente después: mirad que el juez está ya a la puerta. Precisamente este reflejo deben tener tales advientos en nuestros corazones. Siempre nos encontramos en un perpetuo adviento si buscamos hacer la voluntad de Dios. Deben parecerse estos advientos o este adviento a la espera de la recolección de estos frutos. El labrador aguarda el fruto de la tierra durante todo el año o durante algunos meses. En cambio, la mies de la vida humana se espera durante toda la vida. La mies de la tierra se recoge cuando está madura, para utilizarla en satisfacer las necesidades del hombre. La mies de la vida humana espera el momento en que aparecerá en toda la verdad ante Dios y ante Cristo, que es juez de nuestras almas, en el último momento de nuestra vida. La venida de Cristo en Belén anuncia también este juicio. Ella dice al hombre que le es dado madurar en todos estos advientos de los que se compone su vida en la tierra y cómo debe madurar el hombre. Así lo expresa Juan Pablo II en esta homilía. Debemos celebrar el nacimiento del Señor con una gran alegría cálida y sobrenatural. Cada uno debe hacerlo con fervor, con el que le conviene a su condición y dirección, y acordará qué debe de ser en su cuerpo, en su alma y en su entendimiento. Y ya que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo y la cabeza, que es Cristo, nos mantiene unidos, así debemos guardar este adviento sabiendo que somos una pieza del cuerpo de Cristo, de ese edificio y engranaje sagrado que nos permite transformarnos y transformar a los demás, como decía San León Magno. La Iglesia desea vivamente hacernos comprender que así como Cristo vino una vez al mundo en la carne, de la misma manera está dispuesto a volver en cualquier momento para habitar espiritualmente nuestra alma con la abundancia de sus gracias, si nosotros, por nuestra parte, quitamos todo obstáculo. Nos deshacemos del pecado y nos decidimos a realizar una vida con Cristo, para Cristo y en Cristo. Por eso, durante este tiempo, la Iglesia, como Madre amantísima y celosísima de nuestra salvación, nos enseña a través de himnos, cánticos, palabras del Espíritu Santo, diversos ritos, liturgia, conmemoraciones, posadas, en fin, a recibir convenientemente y con un corazón agradecido este beneficio tan grande, a enriquecernos con su fruto y a preparar nuestra alma para la venida de nuestro Señor Jesucristo con tanta solicitud como si hubiera Él de venir nuevamente al mundo. No de otra manera nos lo enseñaron con sus palabras y ejemplos los patriarcas del Antiguo Testamento. De esta forma, ellos nos mostraron el camino y debemos imitarlos en palabras que el mismo Carlos Borromeo, este santo insigne, les dijo a sus feligreses en estas cartas pastorales de gran altura. Nosotros debemos tener sentido sobrenatural en el Adviento, porque si perdemos ese sentido sobrenatural, dice José María Escrivá de Balaguer, entonces, al perderlo en nuestra vida, nuestra caridad es filantropía, nuestra pureza decencia, nuestra mortificación simpleza, nuestra disciplina látigo y todas nuestras obras se convierten en estériles. Debemos buscar esta vida interior y esta aspiración a la santidad. Aspiración de que no solamente yo sea el bueno, sino que todos los que me rodean sean igualmente buenos y conquisten la santidad.
que busquemos esa conversión de cada instante, esa santificación que es obra de toda la vida, en las palabras de Camino de José María Escrivá de Balaguer. Si bien Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre, tenemos que identificar en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios, cómo se manifiesta en nosotros, y esa voluntad de Dios que es precisamente que seamos santos, que alcancemos la vida eterna para la que nacimos, que es mucho más palpable, mucho más clara que la vida natural y mucho más real que esta vida. La vida de una persona se puede identificar sobre muy diferentes cimientos, sobre roca, sobre barro, sobre humo, sobre aire, y todo esto es la fama, el dinero, la fortuna, el trabajo, los placeres, los gustos, las comodidades. Pero el cristiano solo tiene un fundamento firme en el que debe apoyar su seguridad. El Señor debe ser su roca permanente. El Señor nos habla de estas dos casas en el Evangelio. Una de ellas se quiso ahorrar la cimentación, tuvieron prisa, quisieron acabar pronto, no quisieron gastar mucho y no pusieron el debido cuidado. Al que edificó de esta manera, pues el mismo Cristo le llama pobre hombre loco. La otra la edificaron sobre cimientos sólidos. Las dos casas quedaron terminadas y parecían iguales, pero tenían muy distinto fundamento. Una de ellas estaba cimentada en roca y piedra firme y la otra simplemente en lo que pudieron. Por eso pasó el tiempo y llegaron las dificultades que prueban la solidez de la edificación, y hubo un temporal, cayó la lluvia y los ríos salieron y soplaron los vientos y la casa mal cimentada se cayó. La que estaba en roca quedó completamente edificada, completamente incólume y podría decirse intacta. Fue el momento en que se probó la consistencia de los arquitectos, de los ingenieros, de los constructores y de los dueños. Una se mantuvo firme, como lo dijimos, en lo esencial, y la otra se derrumbó estrepitosamente y el desastre fue total y completo y fatal. Nuestra vida solo puede estar edificada sobre Cristo, que Él es nuestra única esperanza, nuestro único fundamento. Esto quiere decir, en primer lugar, que procuramos identificar nuestra voluntad con la suya. No es la nuestra una adhesión más o menos superficial a una borrosa figura de Cristo, sino es una adhesión firme a su querer, a su persona, a su voluntad, a sus designios, a sus mandamientos, a su forma de comportarse, de sentir, de hablar, de pensar, en una palabra, ser otros Cristos. No todo el que dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que cumple la voluntad del Padre que está en los cielos y del Padre amantísimo que nos dio a su Hijo Jesucristo para que conociéramos su voluntad. Por tanto, la voluntad de Dios en nuestra vida debe ser nuestra brújula, que nos indica en todo momento el camino que nos lleva a Dios y que nos lleva a la salvación, el sendero de nuestra propia felicidad, a la que siempre aspiramos y en la que siempre tenemos nuestro corazón inquieto, a la manera de expresión de San Agustín. Nuestro corazón está inquieto y solo descansará cuando descanse en ti, en Jesucristo, en Dios. El cumplimiento del querer divino nos es de gran fortaleza para superar los obstáculos. Qué alegría poder decir al final de nuestros días, he procurado siempre buscar y seguir la voluntad de Dios en todo. Eso nos dará una gran satisfacción, una gran tranquilidad. No nos alegrarán tanto los triunfos cosechados, ni nos importarán demasiado los fracasos y los sufrimientos padecidos si sabemos que hicimos la voluntad de Dios. Lo que más nos va a importar es que hemos amado lo que ama Dios, el querer de Dios sobre nuestra vida, y que esto se manifestó unas veces de un modo triste, doloroso o alegre o difícil, pero en general esa fue la forma en que concretamente Dios quiso manifestarse en nuestra vida. Siempre veremos esto con suficiente claridad si nos apegamos a Dios y si oramos y si guardamos en este Adviento un espíritu de oración, de sacrificio y de penitencia. No debemos cegar la luz del alma, que es nuestra conciencia. La conciencia, que es esa luz que nos permite definir si aquellos actos o acciones que realizamos son correctas a la luz de la voluntad divina, no a la luz solamente de nuestra voluntad,
sino del querer de Dios en nuestro ser, en nuestras acciones y en nuestra vida hacia la salvación. Ese cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios es la cima de toda la santidad. Todos los fieles cristianos en condiciones y ocupaciones o circunstancias de su vida, y a través de todo esto se santifican, cada día aceptando con fe, como venido de la mano de Dios, del Padre Celestial, esa divina voluntad. Todo cuanto me ocurre está previsto por Dios. Todo cuanto pasa ha sido planeado perfectamente para mi alma, para que esté preparada cuando llegue el día y la hora. Es aquí donde se demuestra nuestro amor a Dios, en las dificultades y también el grado de unión que tenemos con Él. Porque en lo placentero, en la felicidad, en el dinero, en la riqueza, en pasarla bien, nos sentimos satisfechos, contentos, alegres y creo que nos acordamos poco de Dios. Ese es el problema. Pero cuando nos duele el pie, cuando nos corren del trabajo, cuando no nos comprenden, cuando no nos pagan, cuando tenemos deudas, cuando tenemos hambre, cuando tenemos frío, cuando sufrimos injusticia, incomprensión y persecución, es entonces cuando nos damos cuenta de que Dios existe. Cuando no comemos, sabemos lo bueno que ha sido comer durante todas aquellas veces que comimos. Y damos entonces gracias a la voluntad de Dios y gracias a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que la luz de nuestro ser en nuestra conciencia nos permitirá ver los consejos y preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia, las obligaciones que conlleva la vocación y estado que tenemos y la vocación de cristianos y el llamado que tenemos, sea como casados, como solteros, como religiosos, como sacerdotes, como seglares consagrados, como personas llamadas, como vírgenes consagradas, según la vocación, la dirección que Dios nos haya puesto en nuestra vida. Así que debemos reconocer y amar la divina voluntad en los deberes que nos dan la fuerza necesaria para hacerlos con perfección y encontrar el lugar de ejercitar las virtudes humanas y sobrenaturales. Así que la voluntad de Dios está muy relacionada con esa felicidad y esa sonriente caridad que debemos tener todos los días con los demás. Con el cumplimiento del deber, aunque resulte difícil, bien hecho y en su totalidad, y con la ayuda que prestemos, tanto natural como sobrenatural, en nuestras oraciones, sacrificios y en nuestras acciones en favor de nuestros hermanos, a quienes están a nuestro lado, haciéndoles definitivamente la vida más llevadera y dándoles esa alegría verdadera que está en el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios se nos manifiesta de una forma expresa o a través de aquellas personas a quienes debemos obediencia, o a través de los consejos que recibimos en la misma dirección espiritual. Recordemos que no hay nada mejor en el mundo que estar en gracia de Dios y que la conversión es cosa de un instante, pero la santificación pertenece a toda la vida y que tenemos cada día que rectificar nuestra acción para que de esa forma en esta labor constante vayamos buscando y accediendo a la santidad. La obediencia es una forma de accesar a la santidad, de lograr esa perfección. No tiene su fundamento último en las cualidades personales de quien nos manda, ni en su inteligencia, ni en su personalidad, ni en sus conocimientos, ni en su belleza, ni en su riqueza. Jesús superaba infinitamente todas las expectativas posibles, era Dios, y sin embargo se sometió a María y a José en todo aquello que Dios le pidió y se sometió a su Padre en el cumplimiento de su voluntad en este misterio de nuestra salvación hasta la redención de los seres humanos en esta obediencia, en donde obedeció hasta la muerte de cruz. Quienes piensan que la obediencia es un sometimiento indigno del hombre y propio de personas con escasa madurez intelectual y emocional, deben considerar que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz y que Cristo obedeció por amor, cumplir la voluntad de su Padre, y ese es el sentido de la obediencia cristiana, que se le debe a Dios, a sus mandamientos, a su iglesia, a nuestros padres, a nuestros superiores, a nuestros jefes, en fin, dentro de la vida profesional y social, y cada quien según su condición y dirección. Para obedecer como obedeció Jesucristo es necesario tener un ardiente deseo y amor a la voluntad de Dios, pero sobre todo tenemos que ser humildes. Un espíritu soberbio, pues jamás podrá vencer sobre la humildad. Solo el humilde acepta gustosamente otro criterio distinto al de él.
distinto al suyo, el de Dios manifestado a través de sus superiores, de sus padres, de sus maestros o de cualquier persona que esté a nuestro cargo. Así, de esta forma, conformar nuestros actos a esta voluntad de Dios se hace difícil si no somos humildes. El no humilde va a rechazar abiertamente el mandato una y otra vez. No lo va a aceptar. Aparentemente, si lo acepta, no le va a dar cabida en su corazón. En realidad, su intelecto va a estar bloqueado por esa razón y va a someterse a una discusión crítica y sin limitaciones y a una gran tentación del sentido sobrenatural que tiene la obediencia. Debemos estar precavidos entonces porque nuestra tendencia hacia el egoísmo y hacia nuestro yo no muere. Esa tentación puede insinuarse de muchas formas y de muchas maneras, así que Dios exige que al obedecer pongamos nuestra fe en ejercicio y lo veamos con sentido sobrenatural. Pues su voluntad no se manifiesta como muy platillo, en lo más elegante, en la comodidad, en la alegría, en la fastuosidad, en la fama, más bien en todo lo contrario. A veces el Señor sugiere su querer con voz baja, mucho más allá en el fondo de nuestra conciencia. Y para oírla necesitamos estar muy atentos y estar y buscar el silencio que debemos buscar durante este Adviento, que es la antesala o el vehículo de la vida interior. En muchas ocasiones Jesús nos habla a través de otros hombres. Y puede ocurrir que a la vista de los defectos de estas personas o de su poquedad, pensemos que no está Dios detrás de esto, o bien de un pensamiento de una persona que ni siquiera está bien informada, que no ha entendido lo que está pasando, que no conoce los problemas ni los datos. Aparentemente, ¿por qué le vamos a obedecer? Sin embargo, es una invitación a la obediencia, siempre y cuando se trate de un acto moral, de un acto conforme a la ley de Dios. Nadie está obligado a obedecer ni lo imposible ni lo inmoral. Sin embargo, nuestro deseo de cumplir la voluntad de Dios debe superar todo esto. Debe superar el que no entendamos, debe superar el que nos da la instrucción no es la persona más agradable, debe superar que no se trata tampoco de algo agradable y debe superar el que no es lo que deseábamos. Y otros más obstáculos que se nos presentan frente a esa invitación de Cristo a parecernos a Él en la obediencia. La humildad nos da paz, nos llena de alegría para realizar lo mandado hasta en los menores detalles. El humilde se siente gozoso y libre de obedecer. Mientras nos sintamos gozosos y humildemente aceptemos esa voluntad ajena a la nuestra, superaremos nuestro propio yo, los deseos a veces desordenados de nuestro corazón y podremos, libres de egoísmo, romper esos lazos que nos esclavizan. Muchas veces en el apostolado es donde más difícil se hace la obediencia. Se hace indispensable. Si nosotros queremos de veras dar fruto, tenemos que ser obedientes, porque de nada sirven los esfuerzos, los medios humanos, las mortificaciones, los sacrificios, las oraciones, e incluso los ayunos, sin obediencia. Todo es inútil o resulta inútil. De nada servirá trabajar con tesón toda una vida en una obra humana si no la vemos a la luz de la voluntad de Dios, con esa obediencia que necesita pasar por nuestro sometimiento hacia la santidad. Hasta lo más valioso de nuestras obras se queda sin fruto si prescindimos del deseo de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, ya que Dios no necesita de nuestros trabajos, ni nuestros apostolados, ni necesita de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y como Él lo puede todo, no necesitaría en principio de nosotros, que somos simplemente instrumentos. Él necesita más de nuestra obediencia que de nuestros trabajos, de nuestra virtud y santidad que de nuestros trabajos. Así la voluntad de Dios también se nos manifiesta en aquellas cosas que Él permite y que no resultan como esperábamos, como ya dijimos, o incluso son contrarias a lo que queremos, a lo que deseamos, a lo que nos gusta. Y pues solamente esto lo vamos a descubrir precisamente si insistimos en la oración y en ella lo encontramos. Pero otras veces le hemos pedido otra cosa en la oración con insistencia y no lo conseguimos. Y sale otra cosa distinta. Pues cuando eso pasa es el momento de entonces de aumentar nuestra oración, de fijarnos en Jesucristo, especialmente cuando nos resulte muy duro, muy difícil los acontecimientos de enfermedad, de incomprensión, de injusticia, de persecución, de muerte, de dolor, incluso en los que más queremos. El Señor
hace de esta forma que nos unamos a su oración. No se haga como yo quiero, Padre, sino como quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quiso incluso compartir con nosotros todo lo que a veces tiene de injusto y de incomprensible este dolor o esta voluntad de Dios, pero también nos enseñó a obedecer, como lo hizo Él hasta la muerte de cruz. Si alguna vez nos toca sufrir mucho, pues entonces al Señor no le ofenden nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras lágrimas. De hecho, la oración de Jesús en el huerto es la expresión profunda de un dolor frente a la obediencia de lo inexplicable, de lo incomprensible a la luz de los ojos humanos. Por eso entonces, cuando eso ocurre y cuando nos encontramos en circunstancias semejantes a las de Cristo, decir, Padre, hágase tu voluntad. En nuestra vida puede haber momentos de mayor dureza, quizá de oscuridad y de dolor profundo en los que nos cueste más aceptar la voluntad de Dios, que tengamos más tentaciones de desaliento. Esa imagen de Jesús en Getsemaní nos enseñará el proceder de esos momentos, o la forma en que debemos actuar, que hemos de abrazar con alegría la voluntad de Dios, sin poner condiciones, sin límite de ninguna clase, en una perseverante oración. En muchas ocasiones en nuestra vida tendremos que hacer actos de identificación con lo que es voluntad de nuestro Padre Dios. Y tendremos que decir interiormente esta oración personal, lo quiere Señor, yo también lo quiero, aunque en realidad no lo queramos. Entonces cuando decimos esto, viene la paz, la serenidad, la calma en nuestra alma y a nuestro alrededor. Empezamos a dar frutos de manera inexplicable. La fe nos hace ver una sabiduría superior detrás de cada acontecimiento que ocurre y ver que Dios sabe más y que todo lo que nos ocurre está perfectamente entretejido en el microcosmos del instante de nuestra vida y en el macrocosmos de la salvación, en el cuerpo místico que es la Iglesia y la santidad de todos los hombres. Así poco a poco vamos a ir adecuándonos al modo paternal de Dios, dedicando nuestra vida y conduciéndonos como Él se conduce, como Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo nos podrá consolar en los momentos difíciles. Podrá en nuestros pesares recordarnos sus palabras y su pesar en los momentos más difíciles de su vida. Padre, que se haga tu voluntad. De la misma forma podemos acompañarnos de la Virgen María. Ella también estará para consolarnos y hacernos cumplir la voluntad de su Hijo amadísimo, aun cuando nos cueste y nos duele, pero ella siempre a nuestro lado nos permitirá saber que está junto a nosotros y que nada nos ocurrirá si nosotros hacemos esa voluntad de Dios. Hay una providencia detrás de cada acontecimiento en nuestra vida. Todo está ordenado, dispuesto, para que sirva mejor a cada uno de nosotros y a nuestra salvación. Tanto lo que sucede en el ámbito general como lo que sucede, como decíamos, en el microuniverso de nuestra profesión, de nuestra familia y de nuestra vida. Todas las cosas pueden y deben ayudarnos a encontrarnos con Dios, a transformarnos, a convertirnos, a santificarnos, a encontrar esa paz y esa serenidad que nuestra alma debe tener, porque todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Si cumplimos la voluntad de Dios, tendremos esa serenidad, esa fuente de luz que es la fe y esa seguridad y confianza de que Dios está a nuestro lado. Los santos nos han dejado un gran ejemplo del cumplimiento de la voluntad de Dios. Así lo expresó San Juan Crisóstomo. Dijo, Señor, hágase tu voluntad. No lo quiere este o aquel, sino que tú quieres que se haga. Este es mi alcázar y esta es mi roca inamovible. Este es mi báculo seguro. Por ello terminemos nuestra reflexión pidiendo con la Iglesia, Señor y Dios nuestro, a cuyo designio se sometió la Virgen Inmaculada, aceptando, al anunciárselo el ángel, encarnar en su seno a tu Hijo. Tú que la has transformado por obra del Espíritu Santo en templo de tu divinidad, concédenos, siguiendo su ejemplo, la gracia de aceptar tus designios con humildad de corazón. Así sea.